Bien, lo que voy a intentar hacer aquí ahora es decirles unas pocas palabras sobre la historia de los combustibles fósiles en nuestra economía mundial, como yo lo veo. Y también vamos a ver los problemas que nos preocupan en la transición actual. Bien, mi interés original de los combustibles fósiles era histórico. Yo quería investigar la primera transición hacia los combustibles fósiles. Antes de los combustibles fósiles, por supuesto, utilizábamos recursos energéticos que ahora se clasifican como renovables. Una pregunta que se puede preguntar es por qué las personas empezaron a usar los combustibles fósiles en primer lugar y a gran escala. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, la preocupación principal es que el problema que nosotros tenemos en el presente de la gran dependencia estructural en los combustibles fósiles crea muchísimos problemas. De los principales son, por supuesto, el calentamiento global que está por alcanzar niveles catastróficos, y voy a hablar un poco más de esto más adelante. Pero la pregunta es básicamente, ¿cómo nosotros llegamos a este lío? ¿Cómo dependimos tanto de los combustibles fósiles en primer lugar? Y cuando nosotros hacemos esta pregunta, tenemos que mirar a un lugar, y ese lugar es Gran Bretaña. No hay duda de que Gran Bretaña fue el primer país que desarrolló el fenómeno de producción de combustibles fósiles a gran escala. Y lo que esto significa es una producción a gran escala de carbón, porque este fue el primer combustible fósil. Después vino el petróleo y el gas. Pero quería investigar por qué Gran Bretaña entró en los combustibles fósiles y particularmente por qué la industria de algodón, que fue la punta de lanzamiento, hizo este giro. Antes del carbón, la industria del algodón británico utilizaba energía hídrica con estas ruedas de agua que venían de las corrientes y de los ríos. Y estas fábricas eran impulsadas por esta energía hídrica. Pero luego, en la industria del algodón, decidieron dejar estos recursos que eran cero emisiones para poder cambiar hacia otro tipo de recurso que se llamaba la potencia de vapor o la energía de vapor. Entonces, esta tenía estos motores, y estos motores de vapor eran alimentados por eh, el carbón, que esto se extraía y se quemaba. Entonces hicieron una gran transición en la dependencia de los combustibles fósiles para la producción de commodities o productos primarios. El concepto tradicional de esta transición es que el agua era escasa y además costosa. Y es por eso que cambiaron al carbón. El carbón era abundante y barato. Sin embargo, esto no llegó a ser realmente el caso. La energía de vapor era de hecho más costosa en toda esta transición que realizaron. No había escasez de agua. Así que teníamos una situación en donde los renovables eran más baratos y también abundantes, pero aún así hicieron el cambio hacia esta energía de vapor y el carbón. Y la razón por la cual esta energía de vapor era costosa es para sacar el carbón del suelo se necesitaba mano de obra, mucha mano de obra, personas que entren en las minas, extraigan ese carbón y lo saquen a la superficie. Y eso significa que el carbón es una commodity que tiene un valor de intercambio. El agua, en cambio, tiene sus propias corrientes espontáneamente, gratuitamente, no se necesita mano de obra para obtener el, para hacer que el agua corra por las corrientes. Esto pasa por sí solo. Entonces, el agua siempre era más barato en toda esta transición. Sin embargo, hubo una gran ventaja del carbón y la energía de vapor y tenía que ver la movilidad en el espacio.
Esto fue antes de la electricidad, como les dije, antes de la transmisión eléctrica. Estamos hablando de los inicios del siglo XIX en Gran Bretaña. Estos molinos de agua se podían construir, disponibles, baratos, pero se tenía que construir en el lugar donde se corrían estas corrientes de agua. El agua era un recurso renovable que fluía y está adherido a un tamaño particular en la tierra. Entonces se tenían que poner en donde estaban las corrientes, pero carbón era diferente porque estaba bajo la tierra, pero una vez que se excavaba y se tenía esto en piezas, se podía mover de un lado a otro. Y la gran ventaja para los capitalistas de este periodo o de este tiempo es que se liberaban el espacio. Cuando con la producción de energía de vapor se podía construir las fábricas básicamente en cualquier parte, independientemente de dónde se encontraba este recurso energético, porque simplemente se lo sacaba del suelo y se le podía transportar a cualquier sitio. Así que estas fábricas potenciadas por energía de vapor se podía tener en las ciudades donde se tenía energía, tenía bancos, mercados, estaban cerca de bancos y mercados y se podía desprender de la producción, del sitio de producción, del sitio de energía. ¿Sí me están comprendiendo? Sí, espero que sí. Bueno, esto acordó un nuevo nivel de espacio de abstracto para la producción capitalista, en el sentido de que ya tenían otro tipo de proceso de producción lejos de las fuentes de energía. Y esto fue crucial para todo el problema con los combustibles fósiles. Entonces, los combustibles fósiles, una vez que los saca del suelo, se los puede sacar, transportar básicamente a cualquier parte del mundo. La situación que se tiene en este país, entonces, hasta cierto punto era era la manifestación más extrema de este tipo de espacio abstracto, porque el carbón que se estaba produciendo aquí en esta parte de Colombia, como yo lo entiendo ahora ya por décadas que ustedes lo tienen, no está principalmente siendo usado aquí, sino que el 90% de eso se exporta y se manda a cualquier parte del mundo. Entonces se toma el carbón de las minas de Colombia y se envía el carbón a Turquía, Israel o Suecia, donde yo vivo, o básicamente en cualquier parte del mundo. Con los renovables no funciona de esa manera. Incluso en la era de la transmisión eléctrica es imposible producir la energía solar y eólica en Colombia, en un sitio, y luego despacharlo y venderlo un pedazo de sol o de viento a Suecia o a otro país. El flujo de energía siempre está adherido a un sitio en particular en la Tierra y no puede ser, no se lo puede convertir en un commodity y hacer el comercio en otros países como se lo hace con los combustibles fósiles. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender muy bien. Para la transición, esta fue la razón para la transición a los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles empezaron a crear una nueva forma de libertad y espacio para el capitalismo. Y esto fue un proceso que estaba muy relacionado inicialmente a las relaciones colonias o las políticas del imperio. Entonces, Gran Bretaña era el imperio principal a mediados del siglo XIX y tenía sus propias minas. Ellos no importaban el carbón y eso es importante entender históricamente. El carbón lo extraían de sus propias minas para ganar una gran libertad en el espacio y proyectar más poder en todo el mundo. Y, y aquí la tecnología clave era los barcos a vapor y vamos a hacer unos comentarios sobre el Medio Oriente, que es la parte del mundo fuera de que yo conozco un poco, que está lejos de Europa. Esa no es mi primera visita a Colombia, pero es mi primera visita a Latinoamérica, así que yo sé un poco sobre el Medio Oriente más que de Latinoamérica, pero
En el Medio Oriente, como ustedes saben, es la parte del sur global que se enfoca en una agresión imperial más intensa. Nosotros podemos pensar en dos países en particular que están sufriendo violencia sostenida desde del occidente. Estoy pensando en Yemen y Palestina. Yemen ha sido bombardeado diariamente por los Estados Unidos, muchas veces con la ayuda del Reino Unido. Parte de Yemen fue colonizado en 1839, cuando los británicos llegaron al puerto para utilizar el carbón y donde podía ser almacenado, de modo que los barcos a vapor podían viajar entre Gran Bretaña, India y otras partes. Para poder promulgar esta libertad de espacio de la energía de vapor, los británicos se dieron cuenta que tenían que ocupar partes de Yemen para poder crear esta base para su libertad de espacio. Y no voy a entrar en la historia de Yemen, pero por 2 siglos de Yemen de muchas veces ha sido subordinado al Imperio Británico. Para Palestina tiene un panorama bastante similar. En Palestina nosotros tuvimos un genocidio que ya está más de 1 año y medio, y el proceso de la subrogación occidental empezó en 1840, cuando los británicos por primera vez usaron los barcos a vapor destinados para la guerra, para poder bombardear particularmente el pueblo de Acá, el pueblo palestino de Acá, que se destruyó completamente. Y esto también fue un momento en el tiempo donde la idea surgió en el Imperio Británico para colonizar Palestina y dar al país a los judíos para que sea reubicado en Gran Bretaña, en Palestina. Estoy yendo un poco rápido, yo sé, existe toda una publicación de libros sobre la destrucción de la tierra donde tiene mayor detalle sobre esta historia, pero desde entonces, desde 1840, nosotros tuvimos una estructura en Palestina, donde la colonización de ese país fue potenciada por una sola integración de la entidad de ocupación dentro de los circuitos de la energía fósil. Y esta entidad de ocupación estaba completamente vinculada a los poderes occidentales. Entonces, la ocupación tiene un acceso ilimitado a petróleo, gas y carbón provisto por varios países. En cuanto a petróleo, el British Petroleum es el principal proveedor que envía a los puertos en alrededor de los 1840 lo que se conoce como el Estado de Israel. En cuanto al carbón, como ustedes deben saber, este país ha sido el principal proveedor de carbón al Estado de Israel. Y de las muchas cosas únicas que ocurren en este país, es muy importante, al menos desde mi visión, que su gobierno ya ha anunciado de que ya no permite el envío de carbón para la ocupación. Y este gobierno anunció el apoyo para un tipo de boicot energético para que termine el genocidio. No sé si es que hay un boicot, pero bueno, vamos a hablar un poco más de esto después. Pero el punto en el cual que estoy haciendo y que estoy yendo bastante rápido, como les había dicho, es la expansión de la economía fósil fuera de Gran Bretaña, y fue un proceso de violencia imperialista desde un inicio mismo, pero continúa hasta la actualidad, intensamente, más intensamente en el Medio Oriente. Y esto, por supuesto, se relaciona con el rol del Medio Oriente como el primer, como el principal terreno de petróleo eh, y carbón. Es el principal productor de petróleo y gas. Y bueno, no entiendo mucho la historia de aquí, pero en mi entendimiento, los de barcos de vapor fue crucial para poder abrir el río Magdalena y poder explotar los recursos naturales de este país a mediados del siglo XIX. Y esto fue un patrón global donde la relación entre
las periferias coloniales y las metrópolis se solidificaban con la ayuda de estos barcos a vapor, llevando recursos naturales desde las periferias de regreso a el centro imperialista y por lo tanto consolidaban una relación extractiva que ha estado en marcha desde entonces. Ese tipo de investigación histórica que yo intento hacer está enfocada en el envío original de los combustibles fósiles y cómo este cambio hacia los combustibles fósiles y cómo esto sigue continuando hasta la actualidad. Si es que nosotros nos saltamos desde mediados del siglo XIX hasta los tiempos actuales, es decir, 2025, de alguna manera es bastante similar a la transición original, en la cual nosotros tenemos una situación donde los renovables, no agua, pues, sino solar y eólica, son más baratos que los combustibles fósiles, también son abundantes y disponibles tecnológicamente. Pero estamos en realidad viendo las inversiones a nivel global que todavía continúan priorizando los combustibles fósiles. Si es que ustedes ven al mundo como un todo, la tendencia general es que el capital privado mantiene dando la primacía a los combustibles fósiles. Y esto es más costoso para producir electricidad, al menos a pesar de la gran abundancia de la energía solar y eólica. Y la razón de esto es que uno puede generar mucho más ganancias de los combustibles fósiles. Y esto se volvió particularmente evidente en el 2022, cuando se dio aquí el Petro, no, al gobierno y al gobierno Petro, donde las compañías del negocio de los combustibles fósiles se tienen estas grandes ganancias que nunca han tenido. Y esto de alguna manera detonó un frenesí para la producción de los combustibles fósiles desde Arabia Saudita, Estados Unidos, Noruega, Australia y otras partes del mundo, donde los bancos y los gerentes de activos y las compañías privadas de energía empezaron a reducir su compromiso a invertir en los renovables en lugar de duplicar la inversión y empezaron a duplicar las inversiones en combustibles fósiles, particularmente en petróleo y gas en algunas partes. También vemos una situación similar en la transición general. Sin embargo, aquí el factor clave es que los productores de energía de petróleo y gas dan prioridad para continuar con el negocio como siempre, porque esto se puede convertir en commodity, se puede vender en el mercado y con un inherente precio volátil. Existen muchísimas oportunidades para super ganancias, para una super rentabilidad. Nosotros sabemos, la invasión de Ucrania y la crisis global y las compañías de petróleo y gas que de alguna manera han gestionado para manejar estos costos y tener super ganancias que hace imposible entonces llegar a los renovables porque no existe mano de obra que entre en esta producción y no, no se comercian globalmente y están sujetos a estos diferentes precios en los combustibles fósiles. Desafortunadamente, lo que vemos nosotros en el mundo como un todo ahora no es hacer esta transición energética. Nosotros vemos que se está construyendo y están escalando la capacidad de renovables en el mundo, pero esto está por encima de una producción enorme de combustibles fósiles. El problema en última instancia aquí es cómo esto está afectando al cambio climático. Para el sistema climático no importa cuántos paneles solares se tengan o turbinas de viento se pueden entender, siguen todavía excavando para petróleo y gas. Nosotros vemos generalmente en el mundo, con ciertas excepciones por aquí y por allá, que existe un proceso adicional cuando se añade los renovables por encima de los combustibles fósiles, pero la transición significa otra cosa, lo que significa eliminar gradualmente los combustibles fósiles
y tomar la economía y reemplazarlo con otras fuentes de energía. Lo que es excepcional de Colombia en este periodo en particular es que tiene o que ha anunciado una aspiración para realmente ejecutar una transición real. Y esto es realmente increíble en muchos aspectos. Uno es que Colombia está insertándose en la economía mundial como una periferia sujeto al extractivismo que produce materia prima para vender en el mercado global, principalmente para exportar en el norte. Es estructuralmente dependiente de la producción de combustibles fósiles. Por una gran parte de esto es para las ganancias por exportación y todo lo que viene con eso, el empleo, etc. Existen países ricos en el norte global que producen muchísimos combustibles fósiles, pero no dependen tanto de eso porque ellas tienen economías más avanzadas y diversificadas. Si vemos a Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, estos países están agresivamente expandiendo mucho más esta producción de combustibles fósiles. Algunos de los economistas del mundo hablan de las actividades de fabricación, tecnología digital, etcétera. Dicen, hace que sea relativamente más fácil para ellos eliminar gradualmente los combustibles fósiles, porque ellos no dependen, sus exportaciones o sus ingresos por exportaciones no dependen de esto en realidad en el norte global. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Como les dije, estos países están haciendo todo para poder acelerar la producción de los combustibles fósiles. Noruega, que está al lado de Suecia, donde yo vivo, es el más grande productor de Europa de petróleo y gas. En Noruega ellos están planeando posiblemente por más de un siglo en la maximización de la producción de petróleo y gas y son muy explícitos de que ellos van a intentar sacar hasta la última gota de la tierra ubicada y lo van a encontrar y el gobierno noruego siguen todavía sigue a posponiendo las licencias de expiración. Desde la administración de Obama en los Estados Unidos y con el boom del fracking, este país ha buscado en todo el mundo a todos estos grandes productores de petróleo y gas. Y esta búsqueda empezó en los primeros 4 años de la administración de Biden. Y no es una adición a la energía, no es una energía de transición. En lugar de eso, ellos vieron una mayor expansión de la producción de petróleo y gas y esto se está exportando en más grandes cantidades y más licencias para la exploración. Bueno, con la segunda administración de Trump, ahora tienen un mayor nivel de intensidad donde Trump está eliminando todo obstáculo para la producción de combustibles fósiles y él está abriendo ahora Alaska para la exploración y extracción y está expidiendo los permisos para nuevos oleoductos e incluso está siendo mucho más difícil construir los paneles solares y las turbinas eólicas. Él detesta todo esto y que esto estén puestos en diferentes partes. Entonces, la política que tratan de perseguir ahora es tener una contratransición, es decir, detener la expansión de renovables y expandir la producción de combustibles fósiles. Esta es la economía más poderosa del mundo y esto es lo que está haciendo actualmente. Por supuesto, esto va a tener repercusiones en otras partes del mundo y ustedes ven otros países que se mueven por este mismo camino. Lo que es tan desastroso, particularmente en lo que está ocurriendo en este momento, es que ahora, como ustedes saben, nosotros estamos cruzando el umbral del 1.5 grados centígrados de la temperatura de la Tierra. Este fue un umbral que fue especificado en el Acuerdo de París en el 2015 de que es un umbral que no debía ser cruzado y esto fue confirmado con un informe del IPCC en el 2018 que eh, esbozó sobre y que indicó los
peligros de cruzar este umbral. El año pasado, la temperatura de promedio de la Tierra era 2, 1.5, más arriba de 1.5 grados. Esta es la primera vez donde el calentamiento excedió el 1.5%, 5 grados. Este calentamiento está yendo tan rápido que los científicos están teniendo muchos problemas para comprender por qué puede ser tan rápido, porque no encaja en sus modelos de estudio. Y uno de los grandes peligros es que tenemos un grupo de puntos importantes de la subsistencia del sistema climático. Están ubicados entre 1.5 y 2 grados centígrados de la Tierra. Y esto estamos cerrando esta brecha. La Amazonía tiene un punto clave donde este sistema está cambiando, en lugar de ser un bosque tropical, se está convirtiendo en una sabana. Son bosques e incluso las arenas de desierto, lo que se ve, porque el bosque tropical tiene un ecosistema donde los árboles producen un vapor de agua y esto mantiene al bosque intacto, pero cuando los árboles empiezan a secarse y a morir, este proceso de reciclaje empieza a dar un déficit de humedad en el sistema, lo que significa que más árboles se secan y mueren, etcétera, etcétera. Y en un punto en particular, los bosques tropicales empiezan a desarrollarse entre otro tipo de diferente de ecosistema. Lo que está pasando en la Amazonía, y esto es particularmente intenso en el sureste, no en el bosque tropical de Colombia, pero sí en el sureste de Brasil. Y este es el punto de inflexión. Estos son los procesos. Tenemos un proceso muy intenso. La Amazonía ha experimentado sus peores sequías en el año pasado, particularmente, y los niveles de agua en el río Amazonas ha registrado los niveles más bajos en la historia comunidad y el consenso de los científicos, si es que ustedes leen un poco de la literatura sobre este tema, es que la Amazonía virtualmente está ya ahora en el punto de inflexión mientras estamos hablando de esto. Antes los científicos pensaban que 4 grados tirados podían hacer este cambio. Sin embargo, ahora su percepción general es que este punto de inflexión está entre 1.5 y 2 grados centígrados. La pérdida de la Amazonía y la transformación entró en un desierto como sabana, que es más intenso en el sureste de Brasil, pero que se puede esparcir por todas las áreas, por toda la Amazonía va a ser completamente, una destrucción completamente devastadora sobre la ecología de este continente y del mundo como un todo, porque es el carbono que está dentro de los bancos tropicales y va a ser emitido y va a ser el carbono que va a ser emitido. Entonces se piensa que el Amazonas, que ha estado ahí como un bosque tropical, va por 60 millones de años, va a dejar de existir. Ese es el tipo de futuro cercano que estamos enfrentando si nosotros continuamos lanzando el CO2 y todos estos gases de efecto invernadero en la atmósfera. También existen otros subsistemas, el Antártica, Permafrost y otros bosques en otros mundos. Muchos de estos puntos de inflexión están entre 1.5 y 2 grados centígrados, pero en este momento actualmente Donald Trump y otros líderes mundiales no están ralentizando, sino acelerando la extracción de combustibles fósiles. Y como perspectiva global, si es que nosotros sacamos desde sus retos y dilemas particulares en la economía de Colombia, lo que es tan magníficamente importante de lo que ustedes han estado haciendo desde el 2022 es que ustedes, como país productor de combustibles fósiles, han defendido la idea de que los combustibles fósiles pueden realmente ser dejados bajo la tierra y que se puede cambiar a otras formas de producción energética. Por supuesto, estoy pensando en las decisiones de detener la emisión de licencias para nuevas prospecciones o exploraciones para el petróleo y gas y dejar de lado también el fracking
y también la apertura, el detener la apertura de nuevas minas de carbón. Por supuesto, también eliminar los subsidios sobre gas y particularmente política para terminar nuevas instalaciones de combustibles fósiles, que es algo esencial aquí. Después del Acuerdo de París y cuando el país se comprometió a dejar o no pasar el umbral del 1,5 grados, la política esencial para poder llegar a hacer esto era identificar precisamente como que no hayan nuevos yacimientos, gasoductos, oleoductos, etcétera. Porque el problema particular de abrir nuevas instalaciones para esta industria es que cuando ustedes lo hacen, ustedes están hundiendo el capital dentro de estas instalaciones porque son bastante costosos de poder establecer. Abrir, existe un interés en dejarlos que continúan por un largo tiempo para las mayores inversiones y asegurarse de que estos proyectos den una utilidad. Esto es lo que un colega y yo, nosotros escribimos el año pasado sobre estos temas, analizando precisamente la lógica de la inversión en nuevos capitales fijos en los yacimientos petrolíferos, gasíferos, y minas, etcétera. Y también crear una inercia en el sistema, traer un interés del ¿no? para mantener el negocio como siempre y más instalaciones se hablen, entonces más contras vamos a tener. Porque, por ejemplo, cuando Noruega abrió en 2019, que es el yacimiento más grande de Europa, esto, esto es, simplemente mantiene el interés de seguir abriendo todos estos yacimientos por muchos, muchos años. Si se hubiese cerrado en 2020, hubiese sido en contra, se hubiese perdido muchísimo para muchos inversionistas. Se requiere décadas una inversión como esta para poder recuperar la inversión original y también las utilidades que se esperan después de establecer estas instalaciones. Así que la idea es de tener la apertura de nuevos proyectos y es simbólicamente importante que este país anuncie la detención de la exploración para nuevos proyectos, opuesto a lo que Noruega y Estados Unidos está haciendo. Ahora, debido a este problema y situación mundial, donde nosotros tenemos el calentamiento global que está fuera de control y tenemos estos quiebres mundiales en todo el mundo, en sus ecosistemas, y estamos llegando a los puntos de inflexión, y ya que no estamos viendo una ralentización en la extracción de combustibles fósiles, con ciertas excepciones como Colombia, sino que en lugar de eso lo están acelerando. Las políticas globales están siendo empujadas hacia otras direcciones de lo que originalmente se concebía como mitigación. Entonces existe mayor enfoque en la adaptación, pero particularmente en la eliminación del dióxido de carbono y también de la reingeniería solar. La reingeniería solar es la idea de que nosotros deberíamos reducir el calentamiento global, no dejando de emitir, sino bloqueando los rayos solares. Realmente nunca entendí muy bien este nivel, pero y esto, esa tecnología concebida sería de lanzar aviones al cielo, inyectar aerosoles de sulfato en el cielo y crear una especie de escudo
que pueda interceptar parte de los rayos solares y enfriar la Tierra. Lo que nosotros hemos visto el año pasado es una toma rápida de los experimentos en este tipo de tecnología. Es una rápida absorción y captación. La primera, más importante, fue emprendida por una compañía de Israel que se llama Starlight Solutions. De hace un año, el genocidio, por supuesto, sigue ocurriendo en Gaza y enviaron 5 jets en la estratosfera y empezaron a inyectar estos aerosoles de sulfato para estudiar qué es lo que se puede hacer y los resultados. El gobierno británico, toda la tierra de la capital fósil, acaba de anunciar que hay una luz verde para experimentos de este tipo en el futuro cercano. Y esto es un par de ejemplos apenas de la prisa para poder explorar esta tecnología. Y esto viene con peligros muy significativos, una tecnología que es principalmente promovida por los intereses del norte global. Y pienso que es muy importante que los países del sur global, incluyendo este de Colombia, que se preparen para estos escenarios, porque ya está ocurriendo donde los países del norte están presionando para esto como una especie de arreglo para controlar el calentamiento global. Pero la visión general de todas estas cosas es que cualquier país que vaya a hacer esta reingeniería solar va a ser los de Estados Unidos, porque tiene que ser el país más poderoso que hace esto. Y como les dije, esto viene con tremendos peligros. Yo insto a las personas en Colombia y en todas partes en general a que participen en esto y se preparen porque esto se está haciendo cada vez más probable. Ahora, en este periodo de lo que estamos haciendo, donde estamos pasando el umbral de 1.5 y posiblemente 2 grados, es un solo tipo de política que podría potencialmente salvar partes significativas del mundo de alguna manera. Y esa es un tipo de política para dejar los combustibles fósiles bajo el suelo y no incendiarlos, no quemarlos. Esto es extremadamente importante, tener partes en el mundo que quieren hacer precisamente esto. Lo que ustedes han tratado de hacer en los últimos años, eso es de increíble importancia para ustedes y para todo el mundo. Yo realmente espero que este experimento sobreviva las elecciones que ustedes van a tener el siguiente año y que nosotros no tengamos un frenesí de combustibles fósiles como en los Estados Unidos, donde se abra a un fracking ilimitado, por ejemplo, que para mí es un escenario desastroso para el país y para todo el mundo en general. Así que, bueno, termino aquí. Aquí me detengo. Gracias. Hola. Bueno, no necesito anunciar los desayunos porque los desayunos entraron. Andreas, thank you. Thank you, thank you. Sí, sí. Queremos saber en este momento si tienen preguntas. Ok. Sé que aquí hay docentes de la facultad. Si tienen alguna pregunta, abren en la reunión, abren el micrófono y hacen la pregunta a través del celular. ¿Alguna pregunta? Bueno, les voy a pedir, tienen que venir acá con el micrófono.
Hable cerca de Sí, para que escuchen. Ok, bueno, ¿me escuchan? Muy buenos días. Ok. Mi nombre es Jorge Armenta. Soy funcionario de una entidad del gobierno ambiental. Se llama Corpo Cesar. Es la entidad que en el departamento del Cesar, en relación con el tema que nos ocupa, está encargada del licenciamiento ambiental de los proyectos de aprovechamiento de energías no convencionales, entre otros proyectos. Corpo Cesar fue la entidad que licenció el primer proyecto fotovoltaico en Colombia en 2016. Ok. Corpo Cesar fue la primera entidad en Colombia, o la entidad que en Colombia licenció el primer proyecto fotovoltaico, el Parque Solar El Paso. Ahí ha sido un proceso de aprendizaje. La pregunta es específica y la he formulado varias veces, sin obtener respuesta hasta ahora. Estoy de acuerdo con el conferencista Andreas cuando dice que se debe impulsar el aprovechamiento de estas energías. Pero dentro del derecho al disenso... Más duro, por favor. Ok, pero dentro del derecho al disenso, a tener otras opiniones, yo pienso que debe haber un equilibrio entre el aprovechamiento de las fuentes no convencionales y los combustibles que históricamente se han venido utilizando, carbón, petróleo, bueno. La pregunta es, si él conoce experiencias o estimaciones que permitan afirmar que sustituyendo por completo, que es lo que se plantea desde el conferencista o desde el gobierno nacional o de otros gobiernos, si existe la posibilidad de sustituir por completo la fuente de energía con que, por ejemplo, se mueve nuestro país actualmente, que es el carbón. Bueno, se exporta mucho, pero se utiliza petróleo, hidroeléctrica. Si existe la posibilidad de sustituir por completo este potencial energético que mueve el país por el sol y el viento, que sabemos que no son permanentes. Yo tengo una reflexión que he venido haciendo en los años con el licenciamiento ambiental de esta clase de proyectos, y es, cuando nos presentan a la corporación, nosotros, es decir, X empresa dice, tenemos que instalar un proyecto de 70 megavatios, de 100 megavatios, ya no son para competencia del gobierno nacional de ANLA, de 150 megavatios. Para poderlo construir, tenemos que eliminar una gran superficie de bosque. No es un contrasentido el que se debe eliminar estos recursos naturales para implantar unas celdas de silicio que van a durar operando 20, 30 años, ¿ya? Y se nos argumente, no, es que nosotros vamos a sembrar unos árboles como compensación que van a durar 20 años en crecer, ¿verdad? A mí me parece un contrasentido eso. El mismo informe, no sé si algunos aquí lo han leído, el informe del IPCC, el último, impulsa ambas cosas. Hay que hacer conservación ambiental, hay que sembrar árboles, pero también hay que desarrollar esta clase de proyectos de los fotovoltaicos. Hablando de ello, no sé si en Colombia existe la posibilidad de cubrir, o si alguien ha hecho el cálculo de cuánta área necesitaríamos cubrir con paneles para generar una energía eléctrica con la cual se mueva el país y dejar de aprovechar las fuentes que actualmente se están utilizando. Muchas gracias por su pregunta. I would like to defer to my comrade Felipe Corral here. And ask Me him if gustaría- he knows this stuff much better than I do. Me gustaría que responda una persona que sepa un poco mejor este tema que yo. Para quien no me conoce. Mi nombre es Felipe Corral. Yo en este momento soy coordinador del área de incidencia
y estrategia en un centro de pensamiento que se llama Polen Transiciones Justas, pero antes me desempeñé como asesor en el Ministerio de Minas y Energía e hice parte junto aquí con Joana del equipo que hizo, que hizo parte de la elaboración de la hoja de ruta de transición energética justa. Y sobre la pregunta que hacía el compañero, precisamente eso fue uno de los interrogantes centrales que tratamos de responder, y es a partir del modelado de la simulación de sistemas energéticos, cómo pueden sustituirse de cierta manera los distintos aportes que hacen los combustibles fósiles de manera gradual y de manera, digámoslo, técnicamente factible en un país como Colombia. Y ahí viene un poco la primera parte de la respuesta, y es en un departamento como el Cesar, que exporta el 99% del carbón que produce, o en un país como Colombia, que exporta el 50% del petróleo, no estamos hablando necesariamente de reemplazar la energía que se está generando a partir del carbón del petróleo, pues porque se exporta. Estamos hablando de cómo generar alternativas económicas, productivas y laborales que reemplacen ese valor que aportan estos sectores a la economía nacional. Entonces, eso es un primer componente, una primera diferenciación que hay que hacer. Y pues un reto gigantesco que sabemos también, tanto fuera como dentro del gobierno, que no es sencillo, y sobre todo que viene acompañado de las necesidades de inversión descomunales. Ahora, pasando a esa energía que sí se consume aquí dentro de Colombia, pensemos en el diésel o en la gasolina o en el carbón que se utiliza en las industrias, el gas que utilizamos en nuestros hogares. La pregunta es, ¿cómo podemos ir transitando con distintas tecnologías hacia, por un lado, un aprovechamiento más eficiente de la energía y por el otro, un abastecimiento de esa energía más limpio? Entonces, ese lado de la eficiencia, ¿a dónde va? Si usted tiene un vehículo de combustión interna, cualquiera de los que está parqueado acá, de la gasolina que está en el tanque a la rueda, solo llega el 20% de la energía. El 80% son pérdidas sin eficiencia. Si usted pasa a un vehículo eléctrico, tiene una eficiencia del 90%. Entonces, usted necesita menos energía para el mismo movimiento. Algo parecido pasa con las estufas de inducción, pasa con las bombas de calor en la industria, con distintas tecnologías que permiten electrificar los procesos y usar la energía de una manera mucho más eficiente. Pero entonces, cuando usted, por ejemplo, como está sucediendo en Bogotá con los buses, despliega muchos buses eléctricos, necesita más energía eléctrica. Y ahí es donde entra la pregunta que hacía el compañero sobre los cálculos de cuánta energía se necesita para eso. Y los resultados que nos dio a nosotros el escenario como más ambicioso en transición nos indicaban que teníamos que pasar de más o menos 21 gigavatios de capacidad de generación eléctrica en este momento, que me vamos a comer el micrófono, de 21 gigavatios que tenemos de capacidad de generación eléctrica en este momento, tenemos que llegar a 2050 a más o menos entre 90 y 95 gigavatios. De eso, la gran mayoría es energía solar. Pero ahí es donde está una oportunidad interesante que identificábamos alrededor de la energía solar. Y es que, si bien usted puede tener parques solares como la Loma, el Paso, todos los guayabos que están allá en el Atlántico, que son intervenciones sobre áreas y suelos muy, muy extensos, ¿no? Para que tengan una referencia, esos 60 gigavatios son más o menos unas 60.000 hectáreas que se tendrían que usar, pero teniendo en cuenta que nuestro país tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, pues también tenemos que tener en cuenta. Otra comparación es solamente la concesión minera de Cerrejón representa más de toda el área que se necesitaría para energía solar. Entonces, también para que lo veamos como con esa comparación. Pero la ventaja de la energía solar es que no necesariamente tiene que ser en el suelo, sino que, como estamos viendo, ¿alguien ha visto una tienda ARA recientemente? ¿Y ha visto los paneles solares que tienen las tiendas ARA? Las tiendas ARA están planteando instalar esos 1.100 tiendas en todo el país, paneles solares. Y eso, cuando lo terminen de hacer, va a tener la capacidad por el rango de lo que tenía ese proyecto que usted mencionaba de la Loma, para que tengamos un orden de magnitud. En ese sentido, pues estas nuevas tecnologías no necesariamente tienen que seguir las mismas lógicas de relacionamiento territorial
que tenían los combustibles fósiles. Pero el punto es, si se van a seguir necesitando en ciertos sectores, para ciertos usos, para ciertos procesos, algunos combustibles fósiles. La clave es que no va a ser en la magnitud que hoy conocemos, que no va a ser quizás en los sectores que hoy estamos viendo, y que nos va a permitir reducir considerablemente a partir de esta eficiencia energética el consumo de energía, a la vez que aumentamos, digamos, el esfuerzo útil que derivamos de esa energía. Piensen en términos de refrigeración o de procesos térmicos o de procesos de movilidad, entre otros. Entonces, los invito a ir, todos estos documentos, todos estos cálculos están colgados en la página web del Ministerio de Minas y Energía, y hay pues toda una serie de ejercicios complementarios que también ha estado liderando la Unidad de Planeación Minera Energética, de entidades también de la sociedad civil como Polen Transiciones Justas. Hemos estado tratando de modelar en mayor detalle y acompañar también con este análisis socioterritorial sobre lo que es la transición energética. Gracias, Felipe. ¿Alguna otra pregunta? Réplica. Una réplica. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Ok, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no, de acuerdo ¿me recuerda su nombre, perdón? Felipe. De acuerdo con el compañero Felipe. La inquietud mía es si esas modelaciones ustedes, supongo que están haciendo, o que han hecho, ya establecen dónde podrían ubicarse esos sitios para aprovechar y generar esa energía. Porque es que, mira, cuando nos presentan los proyectos, los usuarios que ustedes conocen, ustedes allá en la UNE, doctora, las empresas siempre buscan, hablando de los fotovoltaicos al menos y de los eólicos, que estén localizadas lo más cercano posible a las subestaciones de distribución. Si el proyecto está ya a 10 kilómetros o más, ya se les hace poco rentable, porque la sola línea cuesta más que el parque, tal vez no. Lo que ellos buscan es que el parque, hablando de los fotovoltaicos, esté a corta distancia, 6, 7 kilómetros, como máximo 10. Eso limita entonces la posibilidad para mí, de aprovechar la energía en cualquier sitio. ¿Ya? Estamos restringidos por distancias a la subestación. Esas modelaciones, es una pregunta, han podido establecer dónde sería el mejor sitio, porque es que cuando hemos licenciado, por ejemplo, el parque solar, el PAP, el primero, necesitaba intervenir un área de bosque, ¿ya? Para generar los 70 megavatios con que se proyectó ese parque inicialmente. Nosotros le restringimos, no señor, ese bosque no lo van a intervenir. Dijeron, no, pero es que así no podemos, entonces se nos hace inviable el proyecto. Nosotros nos paramos en la raya, negociamos y digamos, les permitimos aprovechar una parte de este bosque seco, ecosistema importantísimo, quedó una franja, les dijimos, bueno, tienen que dar una franja que conecte dos corrientes superficiales, ¿verdad? Para que ecosistémicamente siga funcionando una franja de 30 metros. Dijeron, no, eso se nos va a acabar el proyecto. Finalmente, pero ellos tuvieron que aceptar la condición y ampliaron, se dieron cuenta que podían ampliar de 30 y lo dejaron en 80, 90 metros de ancho, por una longitud siempre considerable. Pero en otros proyectos, cuando se les ha planteado eso, no puedes intervenir esa gran masa de bosque, no puedes intervenir tantos árboles, dicen, no, eso nos daña el proyecto. Entonces, esas posibilidades de aprovechamiento de energía solar deberían, en lo posible, ubicarse para mí en sitios en donde, para que no haya el contrasentido de tener que eliminar una masa de bosque para reemplazarla por unos paneles, deberían ubicarse en sitios en donde, por una parte, el propietario del predio esté de acuerdo para que sea el proyecto, y lo otro es que sean en sitios en donde el uso del suelo, y si yo voy a reemplazar durante 20 años por unos paneles en donde posiblemente pueda desarrollar otra actividad, agricultura, no sé, ganadería, que
que si ahora no se está haciendo, pero pues, tal vez se puede impulsar. Entonces, encontrar sitios donde estén cerca las subestaciones, que haya el potencial de radiación solar, obviamente, y que no sea como condenar ese territorio a que no se podrá utilizar en otra cosa durante 20 o 30 años. Muchas gracias por esa réplica. Lo primero que hay que decir ahí es ese trabajo que ustedes hacen de defender esa integridad ecológica, en este caso a nivel subnacional, es esencial, porque no podemos sacrificar esos valores ambientales en pro pues, de unas energías que tienen quizás unas ventajas, pero tienen otras desventajas. Entonces, pues ese es un primer tema que me parece muy importante, reconocer el labor tan importante que ustedes hacen. Ahora, sobre la pregunta de los potenciales, ya le voy a pasar la palabra a mi compañera Joana, que está trabajando mucho ese tema, pero yo solamente quisiera invitar a una reflexión, y es que en un país tropical como Colombia, a diferencia de lo que uno ve, por ejemplo, en Alemania o en Canadá o en otras partes más boreales, la totalidad del país tiene potencial solar suficiente para que muchos de los proyectos más cercanos, sobre todo a las fuentes de consumo y a las subestaciones, tengan el cierre, ¿no? Y en lo que usted llama del uso de suelos, creo que no podríamos estar más de acuerdo, teniendo en cuenta que hay muchos suelos degradados o que ya fueron intervenidos, que no hay que volver a afectar, sino que por el contrario se pueden reutilizar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los botaderos de las minas, ¿no? Que ahí no va a ser muy fácil cultivar algo o hacer restauración ecológica. O pensemos, por ejemplo, en los parqueaderos. Una idea que ha ido tomando tracción a nivel global es, por ejemplo, en el caso de Francia, que todos los parqueaderos, con los que tenemos por acá, bueno, en este caso está con árboles, pero hay otros que son abiertos, puedan estar cubiertos con los paneles solares y no intervengan otras áreas. Y en algunos casos, por ejemplo, en el tema de sistemas de transporte público masivo, Bogotá, por ejemplo, hay parqueaderos de decenas de hectáreas que perfectamente pueden destinarse a eso sin tener que intervenir. En el caso allá de Bogotá, la sabana de Bogotá. Pero para el tema del potencial y estos lugares, le doy la palabra a Joana, que ha hecho un trabajo muy chévere que vale la pena conocer. Buenos días a todos. Contarles tres cosas rápidamente. El número uno, en la hoja de ruta hicimos un estudio por regiones del potencial solar, eólico y de todas las renovables, que está dentro de los documentos que mencionó Felipe. Pero ya desde la camiseta de la Unidad de Planeación Energética, pues recordemos que están los sistemas de transmisión. El Gobierno Nacional, a través de la 075 y de todas las resoluciones que tiene que, en el caso de la UME, asignar los puntos de conexión a la red de transmisión. Durante este gobierno se ha dado la mayor cantidad de asignaciones de puntos de conexión, alrededor de 20 gigas fueron asignadas, y nosotros como entidad de gobierno que asignamos esos puntos de conexión, nuestra tarea es tal cual definir en la red de transmisión en dónde se va a instalar o dónde se puede conectar el proyecto. Sin embargo, la decisión de dónde se va a instalar es netamente del promotor. Es decir, nadie en este momento, bajo la regulación actual, puede saber, aparte del productor o del promotor, dónde se va a hacer el proyecto. Es prácticamente quien desarrolla el proyecto, quien decide. Por eso también digo que es fundamental la labor que ustedes hacen de, estamos hablando de una transición energética justa que va en coinonía con el ambiente y con las realidades de los territorios. Entonces, sí es fundamental un trabajo en conjunto que además no solamente con lo ambiental, sino que a nivel de gobierno se está mirando qué pasa cuando hay superposición de diferentes proyectos, quién tiene la prelación, es algo que se está trabajando a través del ministerio y sus adscritas, pero rápidamente para decirte que el gobierno no tiene esa respuesta porque hoy día quien manda es el mismo mercado. ¿Es bueno o no? Eso tal vez sería otro libro, ¿cierto? Y habría muchas posiciones. Pero hoy día la generación la define el mercado.
Solamente asignamos los puntos de conexión al sistema de transmisión porque la transmisión sí se planea y se ejecuta a través del gobierno nacional, a través de los elementos de planeación. Entonces creo que eso también es muy importante dejarlo claro para que pues, podamos hacer esa discusión. Y es precisamente donde la Unión Popular tiene que tener una acción fuerte en defender su territorio y no permitir que se dañen los ecosistemas, donde las autoridades ambientales y sociales tenemos que unirnos para hacer una transición, sí, pero justa, ¿cierto? Entonces era lo que quería decir. Gracias. Gracias, Johanna. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, tres preguntas más. Cortas, que sean preguntas, intervenciones, por favor. Y acá adelante para que le traduzcan a Andreas. Buenos días. Mi nombre es Connie Javier López Hernández. Represento el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Ahí ven que están bien. Mi pregunta es a la transición energética de nuestro departamento de Cesar. Nuestro departamento de Cesar tiene una matriz económica, no de consumo, como ya lo dijo Felipe. Nuestra matriz es de producción económica. En la producción económica dependemos del 90%. Yo creía que más del 90%, porque todo nuestro desarrollo de nuestro departamento depende de las regalías que generan esos proyectos. Entonces, ¿cómo? No, sí, pero internamente del departamento nosotros, o sea, generación de nosotros, nuestra economía, nuestro departamento depende de mucho de nuestras regalías. Casi el 90% de los proyectos que genera el COME, que financia el departamento, necesita esa regalía. El problema, mi pregunta no va hacia esa parte, es una problemática que hay que tener, hay que mirarlo de eso, porque es que la transición se da o se mira solamente desde el consumo. Nuestra matriz de generación de nuestro país, el 70% es hidroeléctrico, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, vamos a nuestro consumo propio, tenemos ya esa transición. Lo que pasa es que económicamente, el negocio económico de nuestro país es eso, vender la extracción. Y nuestro departamento prácticamente es un 90%, es mucho mayor. Entonces, mi pregunta es que o sea, si la economía depende de esa extracción y la matriz económica en tiempos, lo que se proyecta es que la guerra lo que se viene es por la generación y el consumo de energía. O sea, nosotros vamos a tener, ¿cómo vamos a comer? A equilibrar esos procesos cuando la transición de las energías verdes, como ya lo dijo Norberto, nosotros tenemos muchos ecosistemas estratégicos que no nos dejan permitir también generar esos proyectos a gran escala que nos permitan suplir esas necesidades y que todos los años van aumentando esas necesidades de consumo de energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al final no vamos a tener un equilibrio del consumo con lo que se requiere a nivel mundial, porque es una tendencia. La tendencia es aumentar el consumo de energía. Esa es la tendencia mundial. Consumo de energía. Entonces, nosotros no estamos por debajo. La tendencia mundial es aumentar consumo. Y ahora, Colombia tiene otra problemática. Y es que nosotros, en la zona rural, todavía tenemos zona rural que no está conectada, ¿cierto? Entonces, no hay una interconexión todavía de energía. Para aumentar calidad de vida, hay que conectar eso. O sea que mi pregunta también era para Felipe, que haya esa modelación. Dentro de esa modelación que ha hecho el ministerio, tiene en cuenta todas esas zonas rurales que no tienen energía y que le vamos a llevar, que se necesita llevar porque hay que mejorar la condición de vida. Y ahora, no solamente, y también porque ustedes saben que el consumo de energía va relacionado con la salud. Si tenemos cambiar el consumo, por ejemplo, la utilización de leña, que se da mucho en Colombia, generarla a, por ejemplo, energía solar, para que disminuya, aumentar la calidad de vida en la zona rural, que está muy baja en nuestro país, se nos aumenta también la matriz, esa matriz energética. Entonces, me gustaría, esa modelación tuvo en cuenta ese proceso y sin desconocer la política de descarbonización que la ONU me parece que también debería como
cómo va ese proceso de descarbonización. Porque el proceso de descarbonización nos puede frenar el proceso de industrialización, ¿cierto? Entonces, si nos disminuye toda esa regalía, ¿cómo queda la transición? Entonces, eso es una pregunta y de pronto a nuestro panelista, ¿cómo han hecho ellos? No, porque es que en realidad es una problemática. A mí me da una vergüenza enorme frenar, de verdad, porque es bueno también escuchar las ideas distintas, ¿verdad? Pero hay dos preguntas más. Adriana. Ok. ¿Qué saben de ustedes quieren responder? Joana. Tomás. Además, también por respeto con ustedes, fueron invitados hasta las 9, pero si están de acuerdo en que continuemos porque faltarían 2 intervenciones más, ¿seguimos o no lo vamos a hacer? Mientras lo piensan, la respuesta, 3 preguntas hiciste prácticamente. La primera, ¿cómo reemplazamos las regalías si hacemos una transición? Y es precisamente más bien, cambiamos la pregunta. ¿Cómo usamos las regalías para hacer una transición? Si nosotros dependemos de las exportaciones hoy, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar ese ingreso por otra cosa. Una de las apuestas es generar industria. Podemos hacer, por ejemplo, fábricas de paneles solares, podemos hacer retrofit, podemos hacer diferentes industrias, volver otra vez a los orígenes que tenemos, fortalecer, por ejemplo, la producción que cada uno de los departamentos o cada una de las regiones tiene, y entonces cambiar un modelo que tradicionalmente ha sido extractivista, es decir, que dependemos de la exportación de materias primas para hacer más bien un modelo productivo, es decir, ya no voy a vender materias primas, sino que voy a producir algo que te agregue valor. Y esa es una apuesta que tenemos que hacer todos como país. La segunda, ¿eso lo tuvieron en cuenta? Sí, sí se tuvo en cuenta dentro de la modelación de los escenarios. Claramente hay que identificar que la hoja de ruta tiene un compendio, no es solo una modelación de escenarios, los escenarios son a nivel nacional, es un balance general, pero van a encontrar alrededor de 10 documentos. Dentro de uno hay 2 que son enfocados a estudios económicos de cómo poder hacer la transición energética a través incluso de hacer industrialización en nuestro país. Pero entonces, ¿cómo hacemos la industrialización y no subimos las emisiones? ¿Cierto? Que es como tercera pregunta. Entonces, hay que también usar industria amigable con el ambiente y que no podemos, por ejemplo, volver a construir industrias que dependan del carbono, que dependan de los fósiles, sino más bien de otras tecnologías que hoy existen en el mercado, que son más eficientes y que nos permiten llevar. En general, la principal estrategia para bajar las emisiones y la transformación de los combustibles es, en la medida de lo que sea posible, utilizar energías renovables, que tanto en industria y demás ya existen tecnologías. Lo que hay que hacer es hacer un impulso y desarrollar a cada una de las regiones con los capitales y con todo el potencial que tiene. Entonces, a tu respuesta, y la última pregunta que hiciste fue poco relacionada hacia el aumento de cobertura de energía eléctrica, que se trabaja tanto desde el Ministerio como desde el ICE, como desde la UCMA, en diferentes aristas. Claro que sí lo involucra, porque además en ellos, pues, en algunos de ellos podrían transicionar del consumo de diésel que principalmente se genera, otros que ni siquiera tienen energía o que tienen 2 horas de energía diarias. Son problemáticas diferentes, pero claro que están incluidas porque hace parte también de nuestra realidad. Cuando hablamos de transición, pues es identificar cuáles son las particularidades, las realidades sociales de nuestro país. Hay otro documento que vas a encontrar ahí dentro de la hoja de ruta, en donde también se habla de todos los impactos de la cobertura del ingreso. Y si tú ves el potencial que tiene hoy día Colombia para poder desarrollar, podríamos en toda Colombia con las diferentes tecnologías poder llegar, energizar y además hacer una transición. ¿Es fácil? No. ¿Es un proceso? Sí. ¿Tenemos que hacerlo entre todos? Sí. Tenemos que conseguir. La exministra Susana Mohamed dijo, la plata está, el capital está. ¿Qué nos falta? La capacidad para poder realmente hacerlo una realidad. Es como en el fútbol. Tenemos todo el equipo, pero no hacemos los goles, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer los goles. Tenemos que unirnos para poder generar esos modelos de negocio. Está en el Fondo Bicentenario, hay diferentes fondos de capital
que pueden invertir, pero la cosa es cómo materializamos esos proyectos y que sean realmente cerrar la ecuación, que se materialice, pero sí está el capital. La cosa es cómo realmente cambiamos el chip y decimos, no, es que el carbón lo necesitamos. ¿Por qué si no somos, o sea, si existen muchas otras formas, ¿por qué no cambiamos? Y yo creo que si cambiamos ese chip, lograremos hacer esa transformación. Gracias, Joana. Bueno. Bueno, yo quisiera preguntar, como por última vez, si hay preguntas, ojo, para Andreas en referencia a su tema de presentación, porque como les digo, hay otra presentación que seguramente van a surgir más preguntas, y esto realmente lo que pone sobre la mesa es el interés y también la necesidad de seguir abriendo espacios sobre estos temas, y me parece absolutamente maravilloso. Pero en este momento, preguntas sobre la conferencia de Andreas, ¿alguna? Jonathan, del PDP, por favor. Pregunta. Con esto cerramos entonces esta parte porque el servicio de traducción se va y continuamos. Pregunta para Andreas sobre su tema. Buenos días, mi nombre es Junior Rafael Duque Beleño, soy de acá del Cesar, sociólogo egresado de esta universidad y actualmente hago parte del Instituto Alexander von Humboldt y también de una organización de la sociedad civil que es el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira. Y la pregunta muy concreta, el escenario de transición energética en el Cesar nos implica grandes retos en materia de gobernanza. Yo creo que eso es algo en lo que todos concluimos. Y también concluimos en algo y es una presión externa y también natural de la tierra, y es que el Cesar no va a dejar de ser minero. Puede que dejemos la minería de carbón, pero lo más probable es que no dejemos de ser mineros, porque tenemos materiales e incluso licencias ya aprobadas que son necesarios para la transición energética. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo logramos institucionalizar las lecciones aprendidas que nos deja al departamento la extracción de carbón? O sea, ¿cómo logramos institucionalizar eso, las lecciones aprendidas en materia ambiental, social y económica? Gracias. Vamos a cerrar aquí. Para que te oiga. A mí me gustaría que, ¿aló? ¿Ya? ¿Me escuchan? A mí me gustaría que hablaras un poco más sobre la relación entre racialización, trabajo y extracción de combustibles fósiles, y también cómo estos procesos de racialización y de trabajo, de explotación de los trabajadores, está relacionado. O sea, podríamos pensar en una transición también de proceso, de cómo se generan procesos de contratación laboral para trabajadores y trabajadoras en el sector de la transición energética. Gracias. Pregúntale si es así. ¿Cómo pensar tal vez en volver a entrenar a los trabajadores, en volver a capacitarlos? No estoy entendiendo muy bien esto. Tú estás pensando sobre la racionalización y también en la transición.
No sé si es que podrías darme un ejemplo concreto tal vez para poder entenderte mejor. Bien, estoy un poco incierto sobre cómo responder a esta pregunta, pero lo claro es que la política de la raza está ocurriendo más en el norte global, cuando se trata de defender y de obstruir una transición, extendiendo la vida de la economía fósil. Como les dije, lo que nosotros estamos viendo, especialmente en el norte global, es un refuerzo del poder de las compañías de combustibles fósiles. Y esto a menudo, de hecho, casi siempre va de mano a mano con a mano de la supremacía blanca. Y existe mucho fascismo donde nosotros estudiamos las articulaciones entre el racismo y los combustibles fósiles en ciertos países europeos y también en los Estados Unidos y Brasil. Y que nosotros escribimos de ese libro, si ustedes comparan esa situación ahora, se considera peor encontrarse con Estados Unidos y Alemania. Ustedes recientemente tuvieron elecciones que da una hostilidad extrema a la inmigración. Existe mucha hostilidad con respecto a esta política y la defensa de los combustibles fósiles. El FBA, que es el órgano alemán en su forma más extrema. Nosotros vemos también ahí a los conservadores. Por supuesto, en los Estados Unidos se tiene a Trump que personifica todo esto. Así que no sé cómo funcionan las políticas y qué tan bien funcionan en este país, porque como les dije, este es mi primer país. Pero en el norte global, cualquier tipo de progreso en la política climática implica, y él supone la victoria que es fundamentalmente animada por políticas racistas contra las personas inmigrantes. Y también con esta negación climática, que esto no es un fenómeno en este país, pero en la mayoría de Europa y obviamente en los Estados Unidos, ellos todavía niegan que existe un problema climático. Por mucho tiempo estas predicciones de la negación climática iba a salir de moda y nadie más iba a continuar ya negando esto sobre la existencia de esta crisis climática. Pero los hechos son otras. En Alemania, ellos están comprometidos algunos grupos están comprometidos a seguir negando esto y especialmente ahora con la administración de Trump también lo de estadounidenses, el gobierno estadounidense está tratando de cerrar todas las investigaciones climáticas y toda esa política de deportación que están teniendo y que no se quiere a las personas y que se regresen a Honduras o cualquier otro país. Es una situación bastante similar en Europa. Así que realmente no puedo hablar por la política de la racionalización de la mano de obra o de los trabajadores, porque no tengo mucho conocimiento sobre eso. Pero es bastante claro
que dentro del norte global, cuando se trata de la transición, esto puede ocurrir únicamente si es que la derecha está fuera de poder. Desafortunadamente, la situación actual para Estados Unidos y Alemania es que la derecha está obteniendo más poder, se están volviendo mucho más sentido y más agresivos también. Muchas gracias, Andreas. Una clase. Queda pendiente la suya, pero bueno, con la otra presentación. A continuación, Andrés Gómez, que es el coordinador del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles para la... Nos va a hacer una presentación. Andrés. Buenos días, muchas gracias por su asistencia, por esperar todo este tiempo. Fundamentalmente queremos complementar y también pensando en la necesidad de cesar de transitar, en esta necesidad de pensar en una transición cuando los mercados son los que están forzando a Colombia y al cesar, más allá de las políticas que tomemos, de esta salida de combustibles fósiles. Entonces, Dani, por favor, es la siguiente. Claramente la ciencia nos dice que debemos dejar los combustibles fósiles enterrados. Estas son cifras de 2018 en las que nos dicen que el 89% del carbón, hablemos muy claramente del carbón aquí en el Cesar, reservas a 2018, el 90% deben dejarse enterradas en el subsuelo. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Hola. ¿Sí? Andrés. Okay, translation? Yeah. Okay. 90% del carbón tiene que quedarse enterrado en el subsuelo, además del 58% del petróleo y el 59% del gas. La siguiente, Dani, por favor. Lo otro que vemos claramente es cómo mientras debemos descender en términos de extracción de hidrocarburos, de generación de energía a partir de fósiles, yéndonos por ese camino verde que estamos viendo en la diapositiva, lo que están haciendo hoy las empresas petroleras es siguiendo con el negocio como se tiene y aumentando, generando más exploración, generando más explotación de combustibles fósiles, contrario a lo que nos dice la ciencia. La siguiente, Dani. Y hay otro fenómeno del que también nos hablaba Andreas, y es que como hoy, mientras están entrando las energías renovables, en la tendencia mundial vemos que de 2011 a 2021 hay un mantenimiento casi en el 80% de la utilización en la matriz energética de combustibles fósiles. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos aumentando el consumo de energía, pero entonces estamos a partir de las renovables generando una mayor oferta eléctrica, pero no estamos reemplazando combustibles fósiles. Y esto es fundamental para entender cómo tenemos que proponer unos nuevos modelos de uso de la energía que reemplacen los combustibles fósiles y no que aumenten la disponibilidad de energía. La siguiente, por favor. Fundamentalmente, eso lo tenemos que entender. Colombia no es un país petrolero, Colombia no es un país que tenga gas. Solamente tenemos el 0.5% de las reservas probadas de petróleo y menos del 0.05% de las reservas probadas de gas. ¿Esto qué quiere decir? Que el gas no es transición, que una alternativa para el Cesar no es el gas. Entonces, lo que tenemos que pensar es en cómo salimos de esta dependencia fósil que nos lo muestra la ciencia y muy importante, nos lo muestra la geología del país. La misma geología, una condición que es absolutamente inexorable, nos está diciendo, no tenemos petróleo, no tenemos gas, pero sí tenemos condiciones para tener renovables y fundamentalmente no somos un país petrolero, pero somos un país megadiverso en el que la vida, el cultivo de la vida es el que tiene que estar en el centro. La siguiente, por favor. Sí. Aquí estamos viendo cómo los mayores yacimientos que se encontraron en el mundo de petróleo y de gas ya se encontraron en años pasados. La siguiente, Dan. Solamente de 5 campos en el mundo se extrae el 10% del total del petróleo. Más o menos el consumo mundial es de 100 millones de barriles y de solamente 5 campos que fueron encontrados antes de 1970 se extrae el 10% del petróleo. ¿Qué quiere decir eso? Que los yacimientos más baratos, de los que se saca petróleo más barato, ya fueron encontrados
y no vamos a encontrar nuevamente ese tipo de yacimientos. La siguiente, por favor. Y lo mismo está pasando en Colombia. Si ustedes ven en esta gráfica, en 1918 fue cuando se encontró el yacimiento gigante en Colombia, que es la Cira Infantas. De aquí para allá solo hemos encontrado yacimientos después de Caño Limón y después de Cusiana y Cupiagua, yacimientos que son marginales, y esa es la realidad. Así se invierta mucho más dinero en exploración, no somos un país petrolero como lo muestran las cifras. La siguiente, por favor. Lo mismo en el caso del gas. En 1972 se encontró el yacimiento gigante de Chuchupa. Luego de Chuchupa no hemos tenido un descubrimiento más grande, y lo que nos está diciendo la geología, repito, es que no hay gas en Colombia. El gas que se tiene en Colombia es extremadamente caro y está en unas condiciones muy diferentes. El siguiente, por favor. Aquí en esta gráfica es muy importante que vean, porque hace rato nos vienen hablando del fracking y que cómo el fracking sería una alternativa para el país. Miren esta gráfica tan interesante, la que nos muestra la extracción, la producción de Arabia Saudita, la producción de Rusia y la producción de Estados Unidos. Si la ven a la izquierda, bueno, ya no la podemos ver a la izquierda. La que estaba a la izquierda. Básicamente lo que nos dice es que tenemos más o menos la misma producción en esos tres diferentes países. Más suave. Pues como hay que hacer rápido. Bueno. Problemitas que no faltan. Listo, mientras la producción es más o menos la misma en los tres países, lo que vemos es que la cantidad de pozos perforados en los diferentes países es completamente distinta. En Arabia Saudita, esa misma cantidad de petróleo, que son alrededor de 10 millones de barriles, se extrae solamente de 400 pozos. Piensen en esto, 400 pozos en Arabia Saudita. En Rusia, esa misma cantidad se extrae de 8.500 pozos. Pero en Estados Unidos, esa misma cantidad se extrae de 35.000 pozos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una mayor intensidad energética, hay una mayor intensidad de dióxido de carbono en los hidrocarburos que se extraen en Estados Unidos y a través de fracking, que es fundamentalmente la técnica que se usa. Y allí también esto que nos está diciendo, que es mucho más caro sacar energía, sacar petróleo y gas en Estados Unidos que lo que es en Arabia Saudita. Entonces, vamos a tener una condición que se repite aquí en Colombia, porque no tenemos una manera de sacar petróleo barato, sino es a partir de este fracking, además de hablar de la cantidad de impactos ambientales, territoriales que podríamos decir que se tiene. La siguiente, hoy se está diciendo que la apuesta climática de Colombia trae un efecto indeseado, y es que se está importando gas. Se ha importado gas durante los últimos 20 años. Hoy tenemos una crisis que está asociada a esa cantidad de gas que no se tiene, y tenemos todas las condiciones para reemplazar este gas por energías renovables, en este caso, por diversidad energética, por esfuerzos desde las comunidades para producir la misma energía y hacer encadenamientos que estén relacionados con los proyectos de vida. El gas no es un camino, no es ninguna solución. La siguiente, por favor. Y también entender cómo, yo creo que lo dejaría aquí, además es el sector extractivo el que más consume gas. Si nosotros vemos estas cifras, se extrae alrededor de 1.600 millones de pies cúbicos al día en Colombia. La siguiente, por favor. Pero extrañamente solo se comercializan alrededor de 1.000. ¿Qué pasa con este, que es casi el 35% de todo el gas que se extrae? Lo consume la misma industria fósil, lo entierra la misma industria fósil para seguir extrayendo petróleo. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que también tenemos que ver que cuando nos dicen se va a acabar el gas y con qué vamos a cocinar, la siguiente, por favor, no es necesariamente que la cocina sea lo más importante para quienes están impulsando desde el lobby del gas la extracción de más gas. Como vemos allí, la mayor parte del gas se utiliza en las termoeléctricas. Ya hemos hablado de que las termoeléctricas pueden ser reemplazadas por renovables, y en lo que hoy está haciendo la industria petrolera, que es consumir más gas. La siguiente, por favor. Hay unos elementos centrales entonces que ya los he resumido, que Colombia no es un país petrolero, que la exploración en Colombia de petróleo y gas no funciona, y que solamente de 10 campos sacamos el 50% del petróleo, y de 10 campos de gas sacamos el 84% del gas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tenemos es que nos está mostrando el mercado, nos está mostrando la realidad geológica del país, que tenemos que salir del carbón, del petróleo y del gas de la manera más rápida posible. Creo que lo dejaría por ahí en esta maratón. Gracias.